Cuando dice Juan 6:27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Nos reencontramos con una porción conocida, pero es dentro de la voluntad de Dios para nuestra instrucción. Jesús en este capítulo empieza a hablar bastante a profundidad sobre el pan de vida y que Él mismo es el pan de vida, aquel pan enviado del cielo. Y deja esta interesante instrucción en el verso 27, sobre la cual necesitamos comprender cuando Jesús habla de esta manera. Porque dice, trabajar. Estamos instruidos a trabajar según la voluntad de Dios, aún para lo que necesitamos como provisión natural. Pero aquí enfocándonos en lo primordial, llamando nuestra atención hacia su voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús venía aclarando que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Venía aclarando estos puntos. Hay un aspecto muy importante y primordial para la vida del creyente, que es lo espiritual. Su palabra, que es viva y eficaz, va a guiarnos hacia estos maravillosos propósitos. Dice, trabajad, pero no por la comida que perece. Estamos siendo instruidos como hijos de Dios hoy en la casa de nuestro Padre, esperando la porvenir, como dice su palabra, esperando lo que se va a ir desarrollando hasta que el Señor venga. Y de ahí, como hijos de Dios, necesitamos entender con claridad el propósito de nuestro Padre y su llamamiento para cada vida. Si vamos a estar afanados, ¿en qué estar afanados? ¿Vale? No de la manera indebida o incorrecta. Y si miramos nuevamente a la iglesia en general, vemos que puede que sea muy necesaria estas instrucciones. Porque sin darnos cuenta estamos muy ocupados en cosas que cuando el Señor nos llame no vamos a poder llevar. Y queremos estar debidamente preparados para que cuando el Señor nos llame vayamos más ricos que nunca. Acá habla dice la comida que perece, sino dice la comida que a vida eterna permanece. Algo que terminando aquí nuestra carrera va a ir con nosotros. O va a ser el punto que va a garantizarnos una recompensa. Mirando hacia adelante, conforme a la expresión de porciones de doctrinas, espera al creyente recompensa o juicio. Son temas bastante claras que la palabra de Dios va a ir mostrándonos. Que seguramente apenas vamos a introducir en esta noche estos puntos. Pero importante tener claridad de que delante de cada hijo de Dios, a futuro, lo que todavía nos queda por delante es una recompensa ganada o una recompensa que perdimos. Eso leímos hace poco en 1 Corintios 3, sobre la cual vamos a basarnos de vuelta. Porque
Como dijimos, queremos darle base desde el punto doctrinal y de ahí mirar hacia adelante, para mirar el futuro o comprender la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro. Y vamos a la porción de 1 Corintios 3, verso 11 en adelante, para tener claridad sobre estas dos formas de ministrar o dos resultados de nuestra ministración, con la cual mañana vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Queremos tener suficiente claridad de la manera como va a desarrollarse todo aquello en adelante, para que ante nuestros ojos quede debidamente aclarado la necesidad y la importancia de correr por una recompensa y el precio perdido si no llegamos a ello, que queda en adelante, conforme al propósito eterno de Dios. Capítulo 3 de 1 Corintios, verso 11, habla del único fundamento que es Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gracias a Dios si ya tenemos bien clara esta definición del fundamento sobre la cual edificar. El verso 10 viene hablando de la importancia de edificar, sobre edificar, que sea sobre esta base, sobre esta roca inamovible que es Cristo. Y a partir de ahí aparece el verso 12 que solemos ya compartir bastante. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, es una de las maneras de edificar hoy. O podemos también decir una de las maneras de sembrar, porque la palabra de Dios habla mucho de que cada uno va a cosechar su propia siembra. Y dice madera, heno, hojarasca. Para darnos más claridad, tenemos esta expresión del verso 13 y dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Va a salir a luz. Nada va a quedar encubierto, dice la palabra, de todo lo que hayamos hecho. Y ya tenemos bastante clara por la palabra de que cada uno vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo, hayamos hecho lo bueno o lo malo, o hayamos obedecido o desobedecido como hijos de Dios. Por eso solíamos repetir esa expresión, que mientras estábamos en el cuerpo, nuestra obra haya sido buena o mala, así vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Son aspectos bien determinantes en cuanto al plan de Dios y su llamamiento para con cada uno. Todavía queremos alentarnos unos a otros para que nuestra administración sea la correcta, la que el Señor escogió para cada vida. Estamos aún para avisarnos, aclararnos el plan y propósito de Dios y su obra a desarrollarse mañana, en cualquier momento, conforme a la palabra de Dios. El día y la hora, dice, nadie sabe, pero eso no indica de que queda en duda nuestro encuentro con el Señor. Tal vez lo que queda en duda es si voy a estar en la primera parte del verso 12 o en la segunda parte, porque cada uno dice, como hemos edificado, vamos a presentarnos ante el trono de la gracia. Según Corintios, llamado el tribunal de Cristo. En la ley ya se había establecido y decía, ningún varón se presentará delante de Dios con las manos vacías. Y había 3 fiestas al año que debía presentarse, dice, todo varón con algo en la mano. No podía llegar
a esa fiesta sin una ofrenda. De la misma manera vamos siendo instruidos, enseñados conforme a la palabra de Dios, como vamos a estar notando cada vez mejor. Entonces, una de la administración en cuanto al resultado de nuestra labor va a ser: hemos edificado oro, plata o piedras preciosas. Si esto pasa por fuego, queda más purificado todavía, mejor purificado todavía. Por eso decía Job: me probará y saldré como oro. Es en ese sentido, es esa expresión aquí. Y dice también, por otro lado, madera, heno, hojarasca. Según el verso 13, todo va a pasar por fuego. ¿Qué pasa cuando madera, heno, hojarasca pasa por fuego? Y dice, conforme a la palabra de Dios, el día la declarará. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Y cómo vamos a ver aquello? Y ahí afirman los versos 14 y 15. Ya casi sabemos de memoria estas referencias, pero volvimos a ponerlo como base, porque de aquí vamos a entender con más claridad cuando sigamos hacia Apocalipsis, para ver la realidad de lo que es recibir recompensa o tener pérdida de recompensa. Es lo que tenemos para conocerlo con más claridad. Dice el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, es decir, edificó oro o plata o piedra preciosa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, va a ser el momento más glorioso del Hijo de Dios ante su Señor en su venida. Va a ser el momento de mayor gloria, encontrarse cara a cara con el Señor, con algo en la mano. El verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué ganó según el verso 14? Ganó el privilegio de ser recompensado. Pero la otra experiencia es sufrir pérdida. Entonces, ¿pérdida de qué sería? Pérdida de recompensa, como ya venimos hablando. Y eso queremos ver un poco más claro en adelante. ¿Qué recompensa y qué pérdida? ¿Cuáles serían podemos decir, alguna de estas recompensas? ¿Y cuáles serían si va a experimentar pérdida? La palabra de Dios nos da abundancia de respuesta, diversidad de respuestas, y por lo menos algunas de ellas vamos a estar conociendo de la mano del Señor, porque como veíamos desde el comienzo, Jesús dijo trabajar, pero para ser recompensado es su recomendación. Por eso dice, no por lo que perece, sino por algo eterno. Y aquí vamos entendiendo un poco más acerca de esa recomendación divina, que va a ayudarnos seguramente a afianzarnos más aún sobre la administración que Dios había establecido para cada uno, para cada vida dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo, conforme a la decisión del juez. Porque Él, según dice el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y según Apocalipsis 1, Él mismo es el que va a pedir cuenta. Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Él está en medio de las 7 iglesias. Y es delante de Él, en su momento, que vamos a darnos cuenta si verdaderamente hemos recibido recompensa o hemos sufrido pérdida de recompensa. Vamos un poquito más adelante, 1 Corintios 4:5. Ahí nomás a la vuelta de la hoja. 1 Corintios 4:5.
Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Ahí donde muchas veces fracasamos, nos apuramos, nos descuidamos y ya queremos justificar o condenar ciertas cosas, tantas cosas. ¿Y cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces quedamos avergonzados? Justificamos algo que había sido incorrecto. O al revés. Y dice así que no juzguéis nada antes de tiempo. El Hijo de Dios no debe tomar el lugar del juez. Hay uno solo, conforme a la palabra de Dios, que va a juzgar a vivos y a muertos. Y a veces es como que parecería que está un poco atrasado nuestro juez y ya entramos nosotros en acción. Y no deberíamos apresurarnos. Por eso dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. Hasta ahí. Entonces estamos con una verdad muy bien clara. Hasta que venga el Señor. Cuando se nos ocurre cosa por el estilo, entonces que la palabra de Dios nos ponga freno. El Señor no vino todavía. Tengo que esperar. Tengo que frenar. Dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces podemos descansar, relajarnos bastante sobre estos puntos que a veces generan mucho conflicto en las iglesias. El hermano fulano, la hermana fulana hace esto, hace aquello, está haciendo, como solemos decir, está haciendo de la manera que nadie se da cuenta y a mí me preocupa. Y si tanto nos preocupa, entonces quejémonos al juez, ¿verdad? Solamente al juez. No de la manera incorrecta como a veces hacemos. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que el Señor venga. Él es el juez indicado. Él es aquel varón a quien el Padre designa, según Hechos 17. Dios juzgará, dice, al mundo con justicia por medio de aquel varón que Él designa. Malaquías capítulo 3, para entender que es un principio no solo del Nuevo Testamento. Malaquías 3 es un principio incambiable de Dios. No es nada nuevo para nosotros hoy. Verso 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Jehová escuchó y oyó todo lo que sale de nuestra boca. Por eso el evangelista Mateo dice que cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que dijo. Y aún de toda palabra ociosa que hablen los hombres, dice, darán a Dios cuenta de eso. Y dice, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Fue escrito libro de memoria. Por eso, ante el trono de Cristo va a haber libros abiertos, y ante el gran trono blanco también. Algo notable, si miramos a la iglesia compareciendo ante el tribunal de Cristo, va a haber libros abiertos. Si miramos a Jesús juzgando a los muertos, bastante la iglesia fracasa en estos puntos. Por eso encontramos, de la manera como encontramos a muchos hermanos y muchas hermanas alrededor.
es real, es literal, esta aplicación bíblica es dentro de esta verdad de lo que Jesús decía: va a pasar cielo, va a pasar tierra, pero su palabra se va a cumplir. O sea, aquí la importancia de valorar la palabra del Señor y tomarlo con responsabilidad cuando vamos comprendiendo estos aspectos también. Dice el verso 17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Entonces, hasta que el Señor venga, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré, dice aquí, la promesa, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El verso 18 aclara un poco más todavía. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, en aquel tiempo, va a estar bien aclarado el que sirvió al Señor, el que no sirvió al Señor. En ese sentido aquí, el justo y el malo, como dice en el verso 18. Y esto es un principio del antiguo pacto. Cuanto más para con nosotros en este nuevo pacto. 2 Timoteo capítulo 4. Dice aquí en 2 Timoteo 4, versos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Quién sabe si esta verdad no nos queda también bastante cerca a nosotros? ¿Verdad? ¿Quién sabe cuántos días le queda a su día sobre la tierra? Aquí Pablo dice: yo ya estoy para salir de aquí. Y así como a Pablo fue un viaje sin retorno, de la misma manera va a ser también con nosotros. Un viaje solo de ida. No hay un ida y vuelta ahí. Y dice: el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y qué queda cuando el tiempo de nuestra partida ya está cerca? ¿Qué hay de ahí en un paso más adelante? A veces no queremos estar muy seguros de lo que va a pasar ahí, como queriendo medio no saber muy bien todavía. Pero la palabra de Dios reveló más que toda esta experiencia. El verso 7 dice el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por eso la recomendación a Timoteo fue: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y enseguida nomás le dice de la necesidad y la importancia de pelear como un buen soldado. Porque necesitamos terminar nuestra carrera habiendo peleado la buena batalla. La batalla de la fe. Hemos defendido con la ayuda del Señor, bajo la dirección del Señor, nuestro ministerio, nuestra administración según ha sido nuestro llamamiento. Aquí cuando decía el apóstol: el tiempo de mi partida está cercano, también dijo: he acabado la carrera. He acabado la carrera. Importante declaración. Qué triste va a ser aquel tiempo si es lo contrario. El tiempo de mi partida está cerca y no acabé todavía la carrera. Y vamos a estar mirando con más claridad estos puntos, ya que la palabra de Dios va mostrando paso a paso su mucha importancia y nuestra necesidad de comprenderlo con claridad. Si mi partida está cercano, de la misma manera también mi carrera tiene que estar cerrándose dentro de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Si el tiempo ya está ahí, nuestra carrera tiene que ya estar bajando la bandera de victoria sobre ella.
Y el verso 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Recordamos esta expresión cuando decía, si la obra de alguno se quemare o si la obra de alguno permanece. Aquí aparece parte de esa recompensa cuando decía, recibirá recompensa. Estamos queriendo entender con claridad sobre esos puntos. Aquí nos empieza a mostrar parte de esa recompensa, como decía ahí, recibirá recompensa. ¿Y qué recompensa? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Me está guardada la corona de justicia, parte de la recompensa prometida. Y cuando dice, él sufrirá pérdida, si es que no llega a cumplir su ministerio. Entonces vamos entendiendo pérdida de qué. Porque a veces queremos entender con claridad qué es lo que pierdo, qué es lo que puedo perder, qué es lo que está en riesgo. Y dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida de recompensa. ¿Cómo que? Una corona de justicia. Por eso más adelante encontramos a ciertos hermanos con tronos y corona alrededor y junto al trono. Y otros dice, se le dieron vestiduras blancas. No hay mención que se le dio tronos y menos coronas. Entonces, ¿qué pierde algunos hermanos? Por su falta de fidelidad y responsabilidad delante del Señor en cuanto a su llamamiento. Y aquí tenemos algunas indicaciones ya de antemano, que vamos a tener un poco más de claridad más adelante sobre estos puntos. Dice, me está guardada la corona de justicia. Si es que al término de mi carrera completé mi oficio como hijo de Dios delante del trono, entonces puedo decir, me está guardada la corona de justicia. Pero si mi obra se quemare, jamás voy a poder decir, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Quién va a dar aquello? El Señor como juez justo. Aquel día va a revelar, dice, quién merece y quién no merece, decía ahí en Malaquías. ¿Quién es el que vivió en justicia y quién no? Delante del trono de Dios, ante su presencia. Y aquí el apóstol para alentarnos dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias al Señor por estas riquezas que hallamos en su palabra. Si bien hoy somos en cierto modo recompensados o recibimos terribles pruebas a modo de juicio, van a ser todavía muy parcial comparado a lo que viene. La plenitud de nuestra recompensa es a mañana. Hoy podemos disfrutar de muchos beneficios. En este cuerpo de humillación, aún en su circunstancia delante de Dios, va a ser bastante beneficiado si clamamos, si oramos, si nos movemos en fe, como dice la palabra. O en cierto descuido, también, como desde el antiguo pacto dice, en persona también recibimos disciplina del Señor. Pero la plenitud de aquellos es más adelante, conforme a la palabra de Dios. Colosenses 3, leemos esta referencia también. Colosenses 3, los versos 23 y 24, para ayudarnos a respaldar estas declaraciones divinas de los evangelios, ahora a las epístolas. Luego vamos a volver un ratito a los evangelios para tener claridad de que Jesús de esto ya habló con mucha claridad. No habría nada para dudar si vamos a empezar a tocar estos puntos. Y dice el verso 23 y 24 de Colosenses 3 en cuanto a
recompensa en cuanto a pago. Y todo lo que hagáis, ponemos ahí nuestro ministerio que el Señor nos dio a cada uno. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Y por qué eso? El verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servimos. Pero yo estoy en un servicio ajeno, en un trabajo a hombre. Y eso es lo que aclara aquí. Nuestro servicio debe ser como para el Señor, no para el hombre. Y dice el verso 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera. Entonces podemos entender un poco más claro. Mañana me espera recompensa o juicio, o disciplina en el caso nuestro, porque cuesta entender un poco a veces para diferenciar entre el juicio de Dios para la iglesia y el juicio de Dios para los que no llegaron a aceptar a Jesús y no pasaron a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero si vamos a diferenciar como juicios, el juicio para con la iglesia es juicio con misericordia y aquello es juicio sin misericordia. Para el Hijo de Dios es un juicio más bien con enfoque de disciplina. Para la vida sin Cristo va a ser un juicio de condenación eterna. Por eso dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, como leíamos en la porción de 1 Timoteo, la cual me dará el Señor, pues justo, de su mano. Del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Él servimos. Mas el que hace injusticia recibirá, dice, la injusticia que hiciera, porque no hay excepción de persona. Ahora vamos a volver un ratito hacia lo que Jesús afirmaba ya en su día sobre la tierra, y puede quedarnos un poco más claro en cuanto a la enseñanza y la instrucción del Señor para nosotros. O sea, antes de dejar este mensaje, vamos a Mateo capítulo 21. Evangelio de Mateo capítulo 21. Damos lectura a los versos 28 al 31. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ve hoy. ¿A qué? A trabajar en la viña del Señor. Hoy. Pues ahí empezamos a mirar alrededor y ya tenemos un poco de luz comparado a lo que Jesús aquí está enseñando en esta parábola. Suele llegar ahí nuestra argumentación al Señor, porque es una invitación del Señor a cada día. Está bien, Señor, pero voy a ver. Sí, correcto, está bien, Señor, pero voy a pensar un poco. Estábamos ahí. Aquí hay 2 respuestas según el Señor ve desde arriba. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Tal vez estamos muchos años. No, Señor, yo no sirvo para esto. Yo no sé cantar. No, yo no sé predicar. No, yo no sirvo para esto. Y vamos cada uno sumándonos en filas sobre argumentaciones negativas. Pero el Señor no nos va a dejar así enviándonos mensajes. Y de ahí más de uno al final dijimos, pero vale la pena servir al Señor. Conviene servir al Señor. Por eso dice, después arrepentido fue. Pedimos perdón al Señor y tomamos el arado.
El que toma el arado dice, ya no mira atrás, ya va para adelante. Y el verso 30 dice, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Porque el mensaje es exactamente lo mismo a cada uno. Nadie va a quedar fuera de ninguno de estos mensajes. No puede decir, así como llamaste a fulano, a mí no me llamaste. O llamaste a mi hermana fulana, pero a mí, ¿qué pasó? No va a lugar a excusas o a dudas sobre estos puntos. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Le dijo de la misma manera, acercándose al otro. Jesús se acerca. Y en una comunión, sea nuestra oración y seguramente hasta nuestro sueño nos puede entregar el mensaje que cada uno necesitamos y esperamos de su mano. Pero ahí está la respuesta de unos. Y respondiendo él, dijo, sí Señor, voy. Y no fue. Esas son las dos respuestas que Jesús manifiesta que él sigue recibiendo. Unos arrepentidos después de que dijo no, toma el compromiso. Otros sí hermano, el próximo domingo ya, el próximo año ya, el próximo y seguimos el próximo. Y no fue. Ambos hijos va a comparecer ante su Señor, ¿verdad? Ambos hijos sí o sí, no hay escape. Por eso la invitación es trabajar, pero no por la comida que perece. Quedamos a veces tan entretenidos por algo que al final la palabra de Dios nos aclara por qué. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí va a estar tu corazón. Si mi tesoro es hacia abajo, ahí va a estar mi corazón. Si mi tesoro está hacia arriba, ahí va a estar mi corazón. Según revela la palabra de Dios. Y gracias al Señor por su verdad revelada. El verso 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y hasta es lógico, uno se fue y el otro no se fue. Por más que dijo que iba a ir, no se fue, dice el palabra. No puede estar justificado. Sí, está siempre, sí voy, sí me voy a congregar, sí hermano, en cualquier momento ya vamos a estar todos juntos, pero sí es la situación, no hay arrepentimiento. Por eso de uno dice arrepentido, dijo, que ahora sí voy a empezar, ahora sí voy a comenzar. Pero necesitamos arrepentimiento delante del Señor, pedir perdón al Señor y buscarle de corazón, conforme a su palabra, para que Él pueda bendecirnos en su presencia con la administración que Él mismo nos concede, hasta que nos encontremos cara a cara delante de Él, como aquel Señor juez. Lucas capítulo 12, como ir cerrando con estas referencias. El Evangelio de Lucas, el capítulo 12, ahora vamos teniendo más claridad del por qué el apóstol Pablo también tomó estos aspectos y dejó suficiente enseñanza. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Necesitamos modificar sobre estas mismas instrucciones básicas. Lucas 12, versos 42 al 44 primeramente. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya siendo así. Bienaventurado, dichoso aquella vida. ¿Y por qué dichosa aquella vida? Su obra va a permanecer y va a recibir, ¿qué cosa? Si edificó oro, plata o piedra preciosa, es el verso 14 de 1 Corintios 3.
si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Por eso dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, el verso 44. Va a ser recompensado grandemente. Y si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida. ¿En qué sentido? Aquí va a darnos ya un poco de luz sobre esta circunstancia, el verso 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, dice, no se preparó y hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, más de los azotes que ya recibí. Y sí, eso es lo que la palabra de Dios indica. Eso es lo que la palabra de Dios va mostrando. Por eso dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y bastante pérdida. Dentro del plan y propósito de Dios está así definido. Jesús había dejado esta instrucción para enseñarnos o amonestarnos. El verso 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no penséis. Los versos 37 y 38 de este mismo libro. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Ya vamos entendiendo ahora un poco más qué significa estar velando, qué significa trabajar, pero en el lugar correcto, de la manera correcta. Y dice, nuevamente el verso 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá, que hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Mismo privilegio a los que no están velando, ¿no? Va a ser diferente su experiencia. Lo que fue el encuentro de Lot y su experiencia con parte de la Trinidad y su resultado fue muy diferente. La experiencia de Abraham, ¿verdad? Y su encuentro con la Trinidad. Ambos recibieron discípulos. Abraham, Génesis 18, Lot, Génesis 19. Lot en Sodoma, Abraham en la puerta de su tienda en el calor del día. Y el resultado fue totalmente, podemos decir, abismal en cuanto a la diferencia de la visita de Dios a Abraham y la visita de Dios a Lot. Y dice las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas, se escribieron para mi enseñanza. Tenemos hermosos momentos, hermoso tiempo en que el Señor nos regala. Hoy podemos hablar con bastante firmeza acerca de recompensas, pérdida de recompensas, y está buscando entender cada vez mejor lo que significa esto, hasta que el Señor venga. Ahora es el tiempo. Mañana ya es momento de recibir la justicia que hicimos o la injusticia que hayamos hecho. Va a ser ya definitivo. Y fiel es el Señor para darnos momentos preciosos para disfrutar de estos, podemos decir, de estas riquezas, verdades de su palabra para alimentarnos hoy, para fortalecernos hoy, para afirmar nuestros corazones hoy. Mañana estar con la mejor recompensa que el Señor ha prometido. Él dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gracias al Señor por su palabra.
Gracias al Señor por habernos elegido. Y gracias al Señor, hoy podemos ser los que caminan en integridad y fidelidad delante del Señor. Hoy podemos ser aquellos que aguardan a que su Señor regrese. Podemos ser esos siervos y esos hijos dentro del plan de Dios. El Señor, hermano, nos bendice muy ricamente, conforme en su palabra.